ahí está. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a continuar entonces hablando acerca de dominio, codominio o contradominio y rango. Dijimos que el dominio era todos los ingredientes que nosotros le podemos echar a la licuadora para que esta funcione. Si nosotros le echábamos una piedra, le echábamos un trozo de metal, si le echábamos algo muy caliente, no sé, lava, la licuadora se iba a descomponer en algún momento, o no iba a funcionar, o se iba a romper. ¿Ok? Entonces, el dominio eran aquellas cosas que nosotros sí le podíamos meter a la licuadora para que trabajara adecuadamente. El contradominio eran todas aquellas posibles salidas que íbamos a obtener. Por ejemplo, podíamos tener una salsa, podíamos tener un puré, o podíamos tener un licuado, o un agua fresca, por ejemplo, un agua de sabor, no sé, muchas cosas que podemos obtener a la salida con con una licuadora. El rango van a ser aquellos objetos que específicamente van a poder salir a cierta entrada. Si nosotros le metamos fruta a una licuadora, no nos va a salir una salsa. Nos puede salir un licuado, o nos puede salir un agua, si le metemos también leche o agua. ¿Ok? Pero no nos va a salir una salsa si nosotros le ponemos frutas a una licuadora. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso en un rato. Vamos a hablar acerca de gráficas de las funciones. ¿Qué es una gráfica? ¿Cómo identificar gráficas? ¿Cómo hacer gráficas? ¿Cuál es el dominio? ¿Cómo podemos encontrar el dominio de una gráfica o el rango de una gráfica? Estas gráficas nos van a ayudar muchísimo, tanto para responder en el examen preguntas específicas sobre gráficas como para encontrar dominio, contradominio y rango en el examen sin hacer tantos cálculos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya estuvimos viendo un poquito de qué eran funciones implícitas y explícitas. Y vamos a ver algo de funciones crecientes y decrecientes. Para esto vamos a ocupar el tema de gráficas de funciones. Para ver el tema de funciones crecientes y decrecientes. Nos van a quedar pendientes dos temas. Bueno, dos temas. Lo que son las funciones continuas y discontinuas, que también lo podemos ver usando las gráficas. Y álgebra de funciones. Esta álgebra de funciones es un tema sencillo porque se parece mucho a lo que hicimos en ecuaciones. Entonces, no tienen saco roto lo que estuvimos viendo la semana pasada. Lo vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, el día de mañana. Entonces, antes que nada, quisiera preguntarle si alguien no conoce el Chavo del Ocho. ¿Alguien no conoce el Chavo del Ocho? ¿Alguien no tiene idea de quién es el Chavo del Ocho? Ya sea Perdón, el ¿qué viejito. dijiste? Perdón, Que si alguien conocía, que si alguien no conocía al Chavo del Ocho. No tiene idea de quién es. sí lo ¿Ok? conozco. Ok. Si alguien no tiene idea, por favor, si no, para que me salte este ejemplo. Si todos lo conocen, entonces, así sea el viejito o la versión animada, no importa. Creo que en ambas versiones hay un capítulo acerca del chavo haciendo aguas, ¿no? Está el Chavo del Ocho queriendo sacar dinero y para eso se pone a vender aguas de sabor. Entonces el chiste de ese capítulo es de que el Chavo del Ocho hace un agua de Jamaica, por ejemplo, que parece de tamarindo, pero sabe a limón. O hace un agua de limón que parece de Jamaica, pero sabe a tamarindo. ¿Ok? Entonces, podemos relacionar un poquito el chiste que aparece en ese capítulo con lo de las funciones, ¿no? Lo que entra
los ingredientes que vamos a ocupar para hacer el agua, los ingredientes que ocupó el Chavo del Ocho para hacer el agua, no necesariamente me dieron como resultado el agua de ese sabor, sino que cambió, incluso su apariencia cambió. Ujú. Las relaciones que hay entre el sabor, el ingrediente y la apariencia son totalmente distintas. Hay combinaciones ahí medio extrañas que pasan en ese capítulo, que lo podemos ver como una función. La función sería el proceso que usó el Chavo del Ocho para hacer el agua, ¿no? Las salidas serían a qué sabe el agua, a cómo se ve el agua. Las entradas serían los ingredientes que usó el Chavo del Ocho para hacer esas aguas. ¿Ok? Entonces, el dominio de la función serían todos los ingredientes que el Chavo usó. La jamaica, el limón y el tamarindo. La función sería cómo él lo preparó, cómo preparó las aguas. Y el dominio, el contradominio, perdón, serían las aguas, a qué saben las aguas y cómo se ven las aguas. ¿Ok? Parece de limón y sabe a tamarindo. Es un agua que parece de jamaica y sabe a limón. Es un agua que parece de tamarindo y sabe a jamaica. Ajá. Son todas esas posibilidades. Llegamos a otro concepto, que es el de rango. El rango de una función. Vamos a seguir usando la analogía de la licuadora. Cuando nosotros metemos cosas a la licuadora, entonces esperamos un resultado. Si nosotros metemos tomate, metemos chiles, metemos cebolla, metemos ajo, todo lo licuamos, esperamos que salga una salsa, ¿no? No esperamos que salga un agua de Jamaica. Esto no es el Chavo del Ocho, ¿sí? Esperamos que nos salga una salsa. Si nosotros metemos leche, si nosotros metemos fresas, y metemos un poquito de azúcar, si les gusta el azúcar, si no así solita, esperamos que nos salga un licuado. Todo lo que tengamos como resultado se le va a conocer como el rango de la función, ¿de acuerdo? Son los valores del contradominio. El contradominio que damos que pueden ser lo que la licuadora nos puede arrojar, una salsa, un licuado, un agua o un puré. Pero específicamente para una entrada, por ejemplo, de fruta y de leche, específicamente lo único que nos puede dar es un licuado, ¿de acuerdo? A esos valores específicos que nos dan como resultado, se los va a conocer como rango de la función, ¿ok? El rango siempre va a estar relacionado con un elemento del dominio. Si el dominio es A y el contradominio es B, tenemos como elementos en A un triángulo rojo. Este triángulo rojo está relacionado con un número 3 del conjunto B, del conjunto del codominio. El triángulo azul también está relacionado con el elemento 3 del conjunto B, ¿de acuerdo? Todos aquellos valores que no están relacionados, por ejemplo, 1, por ejemplo, 2, por ejemplo, 6, por ejemplo, 8, son elementos que pertenecen al contradominio, pero no pertenecen al rango, están excluidos del rango. Entonces, viéndolo como notación de conjuntos que estuvimos revisando ayer, tendríamos en el contradominio o codominio de la función a los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero los elementos del rango de la función van a ser distintos. Van a ser 3, 4, 5 y 7. Son elementos que tienen una relación con objetos, con elementos del dominio, únicamente. Por favor, comprendan mucho la diferencia que hay entre codominio
el rango de una función. Permítanme un momento. Ok, listo. Entonces, por favor, no se confundan. A mí me costaba mucho trabajo encontrar la diferencia. Entonces, espero que con estos pequeños ejemplos que les estoy dando, ustedes no sufran lo que yo sufrí para entender la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, puede ¿Y darse el caso. Sí, dime. qué significa Ujú. ahí abajo del rectángulo Ajá, que dice CF? ajá. Esta CDF es Ajá. esta que está aquí. Y significa codominio de la función. Ah, ok. ¿Sí? Y Es la RF es el ra- rango. rango de la función. Ah, ok. Gracias. Nada de qué. Aquí me falta igual. Entonces, por favor, una nota. Esto es importante. Puede darse el caso en el que todos los elementos del dominio estén relacionados con todos los elementos del contradominio. Esto va a hacer entonces que los elementos del codominio sean iguales a los elementos del rango. ¿Ok? Esto va a ser muy común, que uno forme parte del otro totalmente, pero entiendan que hay una diferencia sutil en la que no necesariamente el rango va a ser siempre el codominio. Vamos a ver ejemplos sobre rango. Esto en el examen les van a preguntar sobre todo sobre dominio y sobre el rango de una función. A veces les van a preguntar del contradominio. El proceso para encontrarlo va a ser exactamente el mismo que con el rango. Solo quiero que sepan que tienen una diferencia sutil. Uh-huh. Espero ahorita encontrar unos ejemplos para poderlos mencionar, porque estuve buscando, pero no encontré alguno claro. Es difícil de encontrar ejercicios sobre contradominio. Voy a seguir revisando y ya en cuanto encuentre algunos, se los pongo con gusto. Bueno, entonces, un concepto fácil de entender, creo yo, es que el rango es el conjunto de todas las salidas posibles, uh-huh, que dependen de la entrada. Si nosotros en la entrada tenemos, por ejemplo, agua, leche y fruta, ¿cuáles serían nuestras combinaciones posibles? ¿Un licuado o un agua de sabor? Uh-huh. Estos van a ser nuestros elementos del rango de la función. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a usar un poquito de gráficas. No se desesperen si no saben de dónde me salen estas formas. Vamos a explicarlo un poco más adelante, pero ahorita las necesito porque así se entiende un poquito mejor de qué estoy hablando. Quedamos ayer que el dominio de la función van a ser los elementos que están sobre el eje X y el rango de la función todos los elementos que están sobre el eje Y en un plano cartesiano. Entonces, esta función f de x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, representa, se puede graficar, podemos darle valores y nos va a empezar a dibujar esta forma. ¿De acuerdo? Esta gráfica está compuesta por varios puntitos. Si nosotros seguimos dándole valores, nos va a seguir dando puntitos. En la preparatoria, a muchos cuando empezaban a aprender a graficar, les enseñaban a tabular. Uh-huh. Les decían, tú tienes un valor X y un valor f de X. Tú le das valores a X, los que tú quieras, 1, 2, 3, 4, 5. Metías estos valores en la función y te daba como resultado algo. ¿De acuerdo?
No sé, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Ajá. Y empezabas a dibujar estos puntitos en la gráfica y al final los empezabas a unir. Esa era como una forma sencilla de graficar. Es una forma muy ineficiente de graficar. Una forma que no sirve, pero que es muy útil cuando estás aprendiendo. Entonces, si tienen problemas para graficar, pueden usar este método, el de tabulación. Bueno, retomando la clase, tenemos esta función. Esta gráfica representa a la función f de x al cuadrado. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Esta función la podemos nosotros dibujar hasta el infinito, hasta más afuera de la pantalla, ¿de acuerdo? Yo me puedo ir hasta afuera de la pantalla, a llegar a mi pared y de mi pared hasta el techo y la gráfica se sigue dibujando hasta el infinito y más allá. ¿Qué valores va a cubrir? ¿Qué valores se pueden graficar en el eje X? Si nosotros empezamos a trazar líneas desde el... Vamos a encontrar que la gráfica, exactamente, los valores, el dominio de la función van a ser los valores que vamos a sustituir en la función. Son los valores en X. ¿Ok? Todos estos valores que están aquí en el eje X son los valores del dominio. ¿De acuerdo? ¿Qué valores le podemos tomar? Le podemos dar. Pues estamos viendo que puede tomar un número infinito de valores. Ajá. Se puede seguir así hasta menos infinito. Y podemos continuar también del lado derecho haciendo lo mismo. Le podemos seguir dando valores hasta el infinito positivo. Entonces, todos los valores que pueda aceptar la función, que van a ser el dominio, son todos los números reales. Ajá. Todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Son todos esos valores que puede aceptar la función. Estos van a ser el dominio. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo lo vamos a encontrar en el examen? A lo mejor una de las opciones va a decir R. Esto significa que acepta todos los valores reales. Ya quedamos, ya vimos todo en la primera clase del curso. ¿Cuáles eran los números reales? Los enteros positivos, bueno, los números naturales, los números enteros, positivos, negativos y cero, los números racionales, los números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces pueden ser todos esos números positivos y negativos. ¿Cuál va a ser el rango de la función? El rango de la función siempre lo vamos a encontrar en el eje Y. Y van a ser todos los valores en los que la función toma valores en Y. ¿Nosotros cómo los vamos a encontrar? Trazando líneas desde la gráfica hasta el eje Y. ¿Ok? Nosotros vimos que la gráfica se puede dibujar hasta el infinito, hacia arriba. Nos podemos seguir hasta el infinito, hasta mi pared, hasta el techo, hasta el cielo, hasta el universo, hasta la siguiente galaxia. Y así nos podemos seguir. No hay un límite. Los números son infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos valores que pueda tomar en el eje Y van a corresponder al rango de la función. Entonces podemos observar algo importante. Si nosotros nos vamos en este caso, para este ejemplo, a los números negativos en Y, vemos que la gráfica no está dibujada en ningún punto. Únicamente está dibujada a partir del origen, este es el origen, el puntote que estoy dibujando, hacia arriba. ¿Sí? Desde el origen hacia arriba. Dicho de otra forma, el rango de la función van a ser todos los reales
positivos. Dicho de otra forma, van a ser todos los números en donde y va a ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Dudas, dudas, muchachos. Ok. ¿Dudas, chicos, los demás? Entonces aquí es donde cobra sentido esta definición. Es el conjunto de todas las salidas posibles. ¿Cuál es el conjunto? Todos estos posibles datos. Si nosotros lo damos de una forma más formal, el rango de la función van a ser todos los valores de y que pertenecen a los reales, tales que y tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto ya es una perfecta notación matemática que ustedes pueden encontrar en libros formales de matemáticas, de cálculo, y la pueden entender perfectamente, la pueden leer perfectamente, porque ya lo estuvimos revisando. ¿Ok? Ustedes le muestran esto a su hermana, a su hermano, a su novia, a su novio, a su esposo, a su esposa, y ya con esto lo apantallan, ¿no? Con este tipo de notación. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de rango. ¿Cuál va a ser el rango de esta función g de x igual a x al cuadrado sobre x? ¿Cuál es la técnica para buscar el rango? Primero, tenemos que ver cómo está escrita esta función. Ver si la podemos simplificar, si la podemos modificar, si podemos hacer un poquito de álgebra para hacerla más sencilla. Si nosotros la vemos así como está escrita, decimos, no, pues está bien muy fea, ¿no? Yo así a simple vista no sé ni siquiera qué significa esta gráfica. No tiene sentido para mí. Yo no podría graficar esto. Yo todavía no lo puedo graficar, está muy feo. Lo que sí puedo hacer es un poquito de álgebra. ¿Qué puedo hacer? Tenemos la misma base en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos la misma base, ya sabemos que por leyes de exponentes y radicales podemos restar los exponentes, ya que se trata de un cociente. Entonces, tomamos la base y hacemos la resta de exponentes. 2 menos 1. Aquí hay un 1. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a tener x a la 1. O sea, x. No es necesario que escribamos el exponente 1. Y entonces, esta función toda fea, horrible y espantosa, que nos están dando en el ejemplo, la redujimos a algo más sencillo, a una simple x. Vamos a ver un poquito más adelante que una función se le llama lineal, función lineal. Lineal porque tiene exponente 1. Es una recta. A la recta es una forma geométrica que tiene el siguiente comportamiento. Es una simple línea que sube o que baja, que va hacia arriba o que va hacia abajo. ¿De acuerdo? La gráfica, la recta puede comportarse de distintas formas. Puede tener un ángulo muy abierto, muy alto, muy grande. Puede tener un ángulo muy bajo. La recta puede estar desplazada hacia arriba o hacia abajo. Está desplazada hacia arriba, está desplazada hacia abajo. ¿De acuerdo? La forma más básica de recta es esta. Una recta a 45 grados. Aquí hay 45 grados. Esta recta, esta función g de x igual a x, representa a una recta de 45 grados.
¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Veamos cómo se está comportando la recta en el eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿qué valores está tomando la recta? Vamos a trazar pequeñas líneas hacia el eje X, partiendo de la recta, de la gráfica. ¿Ok? Vemos que las líneas que nosotros estamos trazando cruzan a X en cualquier punto. Ajá. Si la recta se sigue hasta el infinito, hacia arriba o hacia abajo, vamos a encontrar que X sigue cruzándose con la recta. ¿Ok? Y así nos podemos seguir hasta la derecha, lo más a la derecha que puedan encontrar. Me sigo a la derecha, llego hasta China y la recta se sigue dibujando hasta allá. Me voy a la izquierda, llego hasta Francia y la recta se sigue dibujando. ¿Ok? Entonces, la recta va a tener un dominio sobre todo el eje X. Quedamos entonces que X como dominio va a tener a todos los números reales, positivos y negativos. ¿Cuál va a ser el rango de la función? El rango de la función va a tener un comportamiento parecido. Vamos a dibujarlo en color azul. Dibujamos pequeñas rectas partiendo de la gráfica hacia el eje Y. ¿De acuerdo? Y en todos los puntos se está dibujando. Nos podemos ir muy hacia arriba hasta el cielo, hasta el siguiente planeta, o nos podemos ir muy abajo hasta el centro de la Tierra y vamos a seguir tocando a la gráfica. No importa el tamaño que tenga la gráfica, siempre la vamos a tocar sobre el eje Y. Entonces, para esta función en particular, el rango, perdón, de dicha función serán también todos los números reales. Fíjese cómo estoy escribiendo la R. ¿De acuerdo? La R sin dos palitos es el rango. La R con dos palitos son los números reales. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas de esto? Ok, a ver, adelante, Alan. Ninguna, Cris. Va. Bueno. Ok. Quedó claro. Vale. Entonces, técnicas para encontrar el dominio y el rango de una función. Lo primero que tenemos que hacer, de hecho aquí se me pasó a escribirlo. Ahorita lo pongo más. Lo pongo ahorita en un momento. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar la gráfica y encontrar valores en ella para los cuales la función no está definida. ¿En qué momentos la función no está definida? Si tenemos una división, una fracción, debemos de buscar si hay una división entre cero. ¿Para qué valores la función tiene división entre cero? Nosotros no queremos funciones que tengan esta forma, x sobre 0, y sobre 0. Esto no lo queremos, esto está feo, tache. Podemos tener esto sí es válido, 0 sobre x, esto es igual a 0. Pero esto está feo, está mal. Bórrenlo de su mente, ¿ok? Si ven esto, si conocen a una persona y que les dice que x sobre 0 es igual a 0, aléjense de ella, de su vida. Quítenla, elimínenla, bloqueenla de WhatsApp, ¿vale?
Tengan mucho cuidado. ¿Qué otra forma indeterminada no queremos? Otra forma definida no queremos. Una raíz negativa. Raíz cuadrada, esto es importante. Raíz cuadrada negativa. No queremos esto. Esto tampoco. Ujú. Cuando ven a su hijo escribiendo esta barbaridad y quieren encontrar una función con ella, regáñenlo. Esto está mal. No lo queremos en los números reales. Esto solamente es para los números complejos. Los números complejos es otro tema. Vimos una pequeñísima parte de ellos, pero hasta ahí. Entonces, nosotros vamos a buscar estas formas no definidas, estas funciones no definidas, cuando no estén definidas. Y vamos a tratar, vamos a buscar en qué momentos la función se vuelve estas cosas feas, y esos van a ser parte de nuestro dominio. Van a formar parte del dominio y del rango de la función. Nos van a mostrar cuáles son los límites de esa función. En qué valores la licuadora trabaja bien. ¿De acuerdo? Son las piedras, son la lava, son el cacho de metal que queremos evitar en nuestra licuadora. Después de encontrar aquellos valores que hacen que la función no esté definida, debemos escribir el dominio en forma de intervalo. Lo que estábamos viendo acá. Aunque no lo parezca, es un intervalo. El intervalo son todos los números reales. El rango también es un intervalo. Los intervalos son todos los números reales. Nosotros en este pequeño punto, lo voy a escribir aquí, debemos hacer un poco de álgebra para manipular la función. Debemos hacer un poco de álgebra para manipular la función. Lo que hice yo en la función anterior. La función como tal está muy fea, una cosa espantosa. Debo de hacerla más sencilla para poderla manipular. Después de que encontré estos valores en los que hacen la función indeterminada y escribí el dominio de la función, si es posible, grafiquen la función. Yo les recomiendo que la grafiquen. Ya vieron que es muy sencillo con gráficas encontrar cuál es el rango. Encontrar gráficas sin encontrar, perdón, el rango sin graficar es un poco más complicado. Ahorita lo vamos a ver. Este es el siguiente paso. Si no sabes cómo graficar, despeja a x. Y igual a x al cuadrado. Tienes que despejar a x. Te va a quedar x igual a raíz de y. Y usas el mismo método que usaste para encontrar el dominio, ahora para encontrar el rango. ¿De acuerdo? Así encontraremos el rango de la función. Estos son los pasos necesarios para encontrar el dominio y el rango, no solo de las funciones algebraicas, sino de cualquier función. Se los estoy limpiando para que lo puedan revisar más adelante. Entonces, vamos a hacer muchos ejercicios ahorita sobre dominio y rango. Tenemos la siguiente función. Es una ecuación de segundo grado. Si se fijan, tienen una x al cuadrado, una x a la 1 y un 6. Les voy a dar técnicas, unos tips para cuando tengan funciones polinómicas. Estos se llaman polinomios. Son funciones que tienen la siguiente forma. AN, x a la n. AN menos 1, x, n menos 1. Más, nos podemos seguir. AN menos 2, xn,
menos 2. Nos podemos seguir así hasta que nos cansemos. Va a llegar un punto en el que encontraremos a n2 x al cuadrado, a1, perdón, x a la 1, a0, x0. Si se fijan, esa parte se parece mucho a esta función. A2 es igual a 3. A1 es igual a menos 5. A0 es igual a menos 6. ¿De acuerdo? Quedamos que x a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Menos 6 por 1, menos 6. Aquí viene ese valor. Entonces, cuando tengan funciones polinómicas, esto es un polinomio, su dominio siempre va a ser todos los números reales. La función polinómica, la definición general de una función polinómica es esta. ¿De acuerdo? Esta es la forma general de una función polinómica. Ajá. Esta. ¿Recuerdan, Nancy? Ese es por regla. Así se les conoce. Ya tienen ese comportamiento. Entonces, cuando tengas funciones que parezcan a la forma general de una función polinómica, solamente tratas de como ubicar qué términos tiene. Puede estar al revés. Puede estar, por ejemplo, menos 6, menos 5x, más 3x al cuadrado. Puede estar así, o por ejemplo puede tener menos 6, más 3x al cuadrado. ¿Ok? Le faltaría a lo mejor esta parte. Lo importante es de que esté este comportamiento. X a la 0, x a la 1, x a las 2, x a la 3. Que tenga este comportamiento, la forma general. Que se estén sumando entre ellos. Esto es muy importante. ¿Ok? Que haya una suma o resta entre ellos. ¿Sí? Que haya una operación de suma o resta. Aquí se están restando. Y aquí hay una suma. ¿Sí? Esa es una función polinómica. Cuando veamos, los que vayan a ver mañana que estamos viendo productos notables y factorización, vamos a revisar esto más a profundidad, porque ahí se ve un poquito más a detalle esto. Entonces, pueden tener estas formas combinadas. Lo importante es de que tenga esta forma, ¿de acuerdo? Pueden ser combinación, a lo mejor uno no está, faltan estos términos, pero lo importante es de que tenga esta forma. Que las X se estén aumentando de valor. Por ejemplo, un polinomio no tiene exponentes negativos. No puede haber X a la menos 1. O sea, no puede haber 1 entre X. Si tienen una función 1 sobre 2x al cuadrado más 3x, esto no es un polinomio. Forzosamente tiene que estar en el numerador. ¿De acuerdo? Esa es la forma general. No puede cambiar, no le pueden poner y quitar. Lo único que cambia son los valores de A. ¿De acuerdo? Los valores de A son los únicos que pueden cambiar. Entonces, cuando tengan una función polinómica, su dominio siempre van a ser todos los números reales. Y su rango también van a ser todos los números reales, excepto, bueno, el rango es el que va a cambiar. No, ahorita que me estoy acordando, no. El dominio van a ser todos los números reales. El rango de la función, este es un poquito más complicado de encontrar. Por ejemplo,
X al cuadrado es una función polinómica. Ujú. Pero estamos viendo que los valores del rango únicamente son los reales positivos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar el rango de esta función? Lo vamos a ver más adelante, ¿va? Ahorita quédense que el dominio de la función van a ser todos los números reales. Eso es siempre. Esto es de cajón. Ujú. El rango puede cambiar. ¿Cómo son las gráficas de estas funciones? ¿Cómo se comportan? Por lo regular tienen un comportamiento ondulado. Ajá. Pueden ir así, pueden ir así. De repente, no, esta no. Ah, sí, sí. Pueden ir, por ejemplo, subir, de repente bajar y otra vez volver a subir. Pero así, como montaña rusa. ¿Ok? Tiene este comportamiento ondulado. Ujú. Por eso los dominios son un poquito más complicados de encontrar en este tipo de funciones. Las polinómicas. Los rangos, perdones. Ujú. Por eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que lo vamos a ver en cálculo. No, vamos a ver en geometría analítica un poquito. ¿De acuerdo? Todavía no me quiero meter en esto porque tiene que ver con conceptos un poquito más complicados. Pero ahorita quédense hasta esta parte, de que el dominio de una función polinómica siempre va a ser todos los números reales. Vamos al ejercicio 2. Encontrar el dominio de la función x menos 3 sobre x más 5. ¿Cómo se atacan este tipo de problemas? Nosotros nos vamos a concentrar en el denominador. Bueno, antes de continuar con este ejercicio, ¿dudas del anterior? ¿Dudas del ejercicio anterior? ¿De este? ¿Sobre los polinomios o sobre el dominio? Solo el rango. Sí, el rango es el que es más complicado de encontrar. Ajá, por eso lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que en unas, como en, ¿qué será? Yo creo que a finales de este mes ya lo estaremos viendo más a detalle. ¿Va? Ténganlo muy presente. ¿Cómo vamos a encontrar estos rangos? No creo que venga algo en el examen, y si viene en el examen, les van a preguntar sobre el dominio. Ujú. Lo más seguro es que les pregunten el dominio de la función. ¿Por qué? Porque encontrar el rango es más laborioso. No es para una respuesta de un minuto. Ajá. Recuerden que las respuestas en el examen las deben de dar en menos de un minuto para cada inciso, para que les dé tiempo de trabajar con las demás. Por eso no creo que les pregunten de rango. Pero bueno, lo comentaremos después. ¿Qué pasa entonces con el dominio de las funciones que son racionales? Tenemos una función aquí y tenemos otra función acá abajo, ¿no? Tenemos un polinomio de primer grado y otro polinomio de primer grado aquí abajo. O también podemos llamarle función lineal y lineal también. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Para encontrar el dominio de estas funciones, lo único que tenemos que encontrar son para qué valores se hace esta función indeterminada. O sea, para qué valores x más 5 es igual a 0. Ujú. Despejamos esto. Despejamos a x. X va a ser igual a menos 5. Entonces, la gráfica, perdón, la función, esta función puede tomar todos los valores sobre el eje x.
Todos, 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 todos. Excepto uno. ¿Cuál? Este. Si toma menos 5 en el dominio, la función se va a volver p de x sobre 0. Y dejemos que esto es indeterminado. Indefinido, perdón. ¿Ok? Entonces, este valor menos 5 va a ser la excepción a la regla. Entonces, cuando nosotros definamos el dominio, tenemos que excluir específicamente a menos 5. El dominio de la función van a ser todos los valores de x que pertenecen a los números reales tales que x tiene que ser distinto de menos 5. Escrito de otra forma, x tiene que ser mayor que menos 5 y menor que menos 5. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas formas está correcta. ¿Cuál les puede venir el examen? ¿Quién sabe? Tienen que saber intercambiar entre ellas. ¿Ok? Puede ser que nada más les diga, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales, excepto menos 5. Así, literal contexto. Así es como encuentran entonces del dominio de funciones racionales. Funciones racionales es igual que número racional. Un número racional es una fracción. La diferencia es de que se trata de funciones en vez de números enteros. ¿Dudas de este ejercicio de cómo se encontró el dominio? Es muy sencillo, ¿no? Una vez que entiendes los conceptos, entiendes la idea, es muy sencillo de encontrar el resultado. ¿Cuál es el dominio de esta función? Tenemos igual un polinomio arriba. ¿Ok? Un polinomio que es igual a x. Tenemos otro polinomio abajo. X al cuadrado menos 5x menos 6. ¿Ok? Ojo, yo no estoy diciendo que f de x es un polinomio. Ajá. Esto no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el numerador y el denominador son un polinomio. Pero eso no implica que la función en realidad sea un polinomio. Entonces no se confundan con eso, por fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Tenemos que buscar los valores para los cuales el denominador se convierta en 0. X al cuadrado menos 5x menos 6 sea igual a 0. ¿Y qué valores se pueden encontrar? Nosotros vimos esto en ecuaciones de segundo grado. Dijimos que teníamos dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Uno era con la ecuación general de segundo grado, la chicharronera, o con factorización. Entonces, como ejercicio ahorita, denme los valores de x1 y x2. Ya sea utilizando la ecuación de segundo grado o ya sea utilizando factorización. Para ahorita, muchachos. Si no se acuerdan de la ecuación, se las escribo. Es x1,2 va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Ok? Encuentren cuál es a, cuál es b, cuál es c. Sustituyen, resuelven y tan tan se acabó.
Catherine dice que x1 igual a menos 6. Y x2 igual a 1. Ok. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Dices que es menos 6, entonces tendría que ser 6 por x menos 1. ¿Esto cuánto es? X por x al cuadrado, menos x, más 6x, menos 6. O sea, x al cuadrado, más 5x, menos 6. ¿Ok? Efectivamente, las raíces entonces serían, la solución de esta ecuación sería menos 6 y 1. ¿Ok? Sí, exactamente, entonces bien. Checa, Miguel, aquí. Por ejemplo, si factorizabas, tendrás que dar el resultado con el signo opuesto. ¿Ok? Los demás, ¿cómo van, chicos? Más que nada. Ok, sería más o menos. Nada. Ok. Bueno, muchachos, los demás, por favor, verifiquen el resultado, los que todavía no terminan. Yo supongo que lo están haciendo con la ecuación de segundo grado. Entonces tienen que llegar a estos valores. A x1 igual a menos 6, x2 igual a 1. Estos pueden estar intercambiados, ¿no? X2 igual a menos 6, x1. Ok. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, está mal. Aquí está mal. A ver, menos 6. Sí, entonces, a ver, entonces sería x por x al cuadrado. X menos 6 menos 1. X sería menos 6. X sería menos por menos más. De hecho, está mal esta. Está mal aquí. Sí, entonces, a ver, usando los valores que me dio Miguel, dice que aquí sería más, más por menos menos. Menos 1. Menos 6, perdón. Sí, ¿no? No, sí estaba Miguel, perdón, entonces Miguel era el que estaba correcto. Yo hice también mal la multiplicación, qué bárbaro.
Entonces aquí sería 6 y aquí sería menos 1. ¿Sí? Es cierto, aquí hice mal la comprobación. Que sería x al cuadrado más x menos 6x menos 6. Y ahora sí, x al cuadrado menos 5x menos 6. Ok. Bueno, estos son los resultados entonces ya corregidos. Son los que dio Miguel al principio. 6 y menos 1. Bueno, vamos a continuar y no nos vamos a quedar aquí con este ejercicio atorados. ¿Para qué encontramos esto? Nosotros con esto encontramos los valores para los cuales la función se hace 0. Si nosotros escribimos la función utilizando las raíces, esto se le llaman raíces. Si reescribimos la función usando la factorización con las raíces, quedaría x menos 6 y x más 1. ¿Ok? Entonces, estos valores, las raíces, son las que van a provocar que la función se haga 0 en el denominador. Entonces, nosotros tenemos que evitar a toda costa que la función tome estos valores. Tenemos que evitar que la licuadora reciba como entrada 6 y menos 1. Entonces, el dominio va a ser todos aquellos valores en X en los que la función tiene que ser distinta de 6 y distinta de menos 1. ¿Sí, muchachos? La función puede tomar cualquier valor en los reales, excepto las raíces que nosotros encontramos usando la ecuación de segundo grado o usando factorización. ¿Sí? Déjame ver cómo da el resultado del libro, porque creo que aquí estoy haciendo... y a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El librito, ¿cómo lo dan? El librito da... Básicamente es lo mismo. Y aquí está. Se las pego encima para que lo revisen. ¿Ok? El libro nos da esta expresión. La función te debe de evitar los valores x menos 1 y x6. ¿De acuerdo? Después lo que les acabo de escribir. X menos 1 y x6. Muy bien. Entonces, cuando tengamos funciones racionales, o sea, funciones con fracciones en donde hay un polinomio arriba y un polinomio abajo, lo que tenemos que hacer es encontrar la raíz, los valores que hagan 0 al polinomio que está en el denominador. ¿Qué pasa con las raíces cuadradas? Raíces cuadradas. Ponen mucha atención en eso. Raíces cuadradas. No raíces cúbicas, ni raíces cuartas, ni quintas, ni sextas, ni las que sean. Esto únicamente aplica para raíces cuadradas. Aquí hay un 2. Está implícito. ¿Qué hacemos en estos casos? En el examen va a venir un ejercicio de estos, a lo mejor. Una función con raíz cuadrada. Lo que tenemos que hacer
es encontrar los valores que están dentro de la raíz cuadrada que hagan que la función se vuelva negativa. Entonces tenemos que encontrar todos los números que sean mayores o iguales que 0. Y esto es una linda, hermosa y preciosa desigualdad que ya sabemos cómo resolverla. Seguimos el mismo paso que las funciones que hemos estado revisando en las ecuaciones. Despejamos a x. ¿Y cuál va a ser el conjunto solución de esta desigualdad? Va a dar la casualidad que el conjunto solución de la desigualdad va a ser igual al dominio de la función. Ajá. Entonces, resolviendo esta desigualdad, encontramos el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio de la función van a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x tiene que ser mayor o igual que 5. Y ya. Gráficamente, son todos los valores que están a la derecha de 5. Empezando con 5 es un intervalo cerrado. ¿Sí? Y listo. Así se resuelven estos ejercicios con raíces cuadradas. ¿Dudas, muchachos, de este tipo de ejercicios? ¿Dudas del anterior también? Perdón. Ok. Vamos a continuar. Siguiente ejercicio. Tenemos que encontrar el dominio de esta función. Y ahorita que la estoy viendo, no es la voy a quitar porque esto no va a venir en el examen. Esta es una función cuadrática. ¿Ok? Pero es una función cuadrática, es una desigualdad cuadrática. Nosotros no vimos cómo resolver estas desigualdades y de hecho no van a venir en el examen. Entonces esta no la vamos a revisar. Les queda algo medio extraño. En el anterior. Mira, Ana, lo que puedes hacer para comprobar el resultado, tienes esto, ¿no? Tienes lo siguiente. Dices que x igual a x1 igual a 5 y x2 igual a menos 6. ¿Ok? Lo que haces para comprobar el resultado, si es que te salió bien, es esto lo igualas a 0. O sea, x menos 5 igual a 0, x más 6 igual a 0. Y ahora estos dos los multiplicas entre sí. X menos 5 por x más 6. La multiplicación de estas expresiones algebraicas deben de ser igual a la expresión original. O sea, te debe de dar x cuadrada menos 5x menos 6. ¿Ok? Si no te da este resultado, si no te da esta igualdad, entonces tu propuesta está mal. Ah, ya te entendí. Perdón. No, aquí A sería igual a 1. B sería igual a menos 5 y C sería igual a menos 6. ¿Sí? Acuérdate que aquí hay un 1. Y la A siempre corresponde al término cuadrático. La B siempre corresponde al término lineal. Y C siempre corresponde a la constante, con todo y su signo, ¿vale?
Así quedaría entonces. Sí, no, ten cuidado, tienes que traértelo con todo y su signo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar acá. Así entonces les decía que esto no va a venir en el examen. ¿Por qué? Porque aquí hay un término cuadrático dentro de la raíz y se trata de resolver una desigualdad cuadrática. Esto no lo vimos y esto no va a venir en el examen. Entonces, no, no se preocupen, no va a venir un ejercicio como esto. ¿Cómo se resolvería? Tendría que hacer aquí unos pasos medio extraños, usando uniones, que es meterme en otra onda. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo pendiente ya. Si nos da tiempo, lo revisamos después. Si no, pues ya. ¿Ok? De hecho, lo voy a quitar de las diapositivas. Bueno, lo dejo aquí. No vendrá. En el examen. ¿De acuerdo? Pero este sí va a venir. Este sí puede venir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otra vez, una función con polinomio arriba y polinomio abajo. Entonces, como ejercicio, ahorita me van a decir cuál es el dominio. Ah, como en este caso, bueno, ustedes me van a decir cuál es el dominio de la función. ¿Ok? Yo ahorita voy a enseñarles cómo encontrar el rango. Entonces, ahorita, por favor, hagan el dominio, saquen el dominio de esta función. Recuerden que lo que tienen que hacer es encontrar los valores para cuando el denominador sea igual a cero. Me lo tienen que dar en el formato así bien fancy. ¿Ok? Bien acá, en forma de intervalo. No lo pueden escribir ahí en el chat, lo escriben, lo mandan foto ahí en el WhatsApp, ¿vale? Encontrar el dominio. Ah, no. Encontrar el dominio de esta función. Tienen que encontrar el dominio de f de x. Y me lo tienen que dar en el formato de intervalo. Y se hablan que x tiene que ser mayor que -3, menor que -3.
O sea, x tiene que ser distinto de menos 3, ¿no? Cuando escriben distinto, lo hacen de la siguiente forma. Se escribe, por ejemplo, si quieren escribir que x es distinto de menos 3, en el teclado lo escriben así. X, signo de admiración. Ah, no. No, sí, signo de admiración. Menos 3. ¿Eso sí? Ay, creo que sí. Ah, sí, creo que sí. Déjame ver. Mm, sí, sí se escribe. Signo de admiración, igual. Es lo mismo que esto. Ok, x distinto de un tercio, de menos un tercio. Este, este formato se usa mucho en programación de computadoras. No es arbitrario. ¿Ok? Cuando hacen un programa, pueden decir que si x es distinto de menos 3, haga algo. O si es si no, hace otra cosa. ¿Ok? Es como dato cultural. De ahí viene esa simbología. Dice x distinto que menos un sexto y x distinto que menos un sexto. Al segundo. Ojo. Cuando van a buscar el dominio, únicamente buscan los valores para el denominador. Al numerador no le hacen caso. No le hacen caso. ¿Ok? Ok, ya vamos a ver. Vamos a ver. Que x es distinto de un tercio. Ok. La rayita. Ok. Donde las iba. Exactamente. Va. Entonces vamos a hacerlo, ¿va? Es sencillo. Quedaría entonces que 1 más 3x tiene que ser igual a 0. 3x tiene que ser igual a menos 1. X tiene que ser igual a menos un tercio. Entonces, cuando x vale un tercio, esta ecuación, esta función, se vuelve indeterminada. Ya no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es decir, x puede ser cualquier valor, es un elemento de los reales, tales que x tiene que ser distinto de menos un tercio. ¿Va? O escribiéndolo en el formato que les dije, x es distinto de menos un tercio.
Bueno, así se encuentra entonces el dominio. Dijimos que no le vamos a hacer caso al numerador cuando estamos buscando el dominio. ¿Qué pasa con el rango? Esta función es difícil de graficar, así a simple vista. Tendremos que hacer un poco de cálculo para dibujarla a ojo. Más bien no se puede dibujar a ojo, tendremos que usar cálculo para poderla dibujar. Por ahí algunas integrales, unas derivadas, sacar máximos, mínimos y asíntotas. ¿Ok? Cosas que los que van para área 3 y 4 no van a ver. Los que van para área 2 y 1, sí, luego tienen que ver. Pero entonces, como no vamos a graficar esto porque está muy feo, ¿qué hacemos? Lo que se hace es despejar a X e igualar f de X a Y. O sea, hacemos lo siguiente. Y va a ser igual a 6X más 1 sobre 1 más 3X. Nosotros vimos en el primer ejemplo, en el que nos pedían encontrar el rango, que usábamos la gráfica para encontrarlo. Así era muy sencillo. Pero como este ejemplo está más complicado de graficar, entonces lo que vamos a hacer es despejar a X. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tratar de hacer un poco de álgebra. Vamos a tratar de dejar a X del lado izquierdo. Quedaría de la siguiente forma. Uno más 3X por Y igual a 6X más 1. Aquí es todo multiplicado por Y. Hacemos la multiplicación. Y por 1 y 3X por Y. Quedaría entonces 1 por Y más 3X por Y. Esto va a ser igual a 6X más 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner a X de un lado y a Y de otro. Vamos a dejar a X del lado izquierdo y a Y del lado derecho. X a la izquierda, Y a la derecha. ¿Por qué lo hago de esta forma? Por convención. Es una forma más fácil de manipular las cosas. No más fácil, sino por convención, dejémoslo así. Entonces, quedaría 3XY menos 6X va a ser igual a 1 menos Y. Esta parte pasa al otro lado restando. ¿Ok? Ahora factorizamos a X. X. Vamos a factorizar. X 3Y menos 6. Todo esto igual a 1 menos Y. Despejamos a X. Si este término está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Recuerden que cuando pasa al dividiendo siempre va a pasar al denominador. Siempre lo colocan en el denominador. No vayan a hacer la barbaridad de hacer esto. 3Y menos 6 sobre 1 menos Y. ¿De acuerdo? Si hacen esta barbaridad, van a revivir a todos los dioses de las matemáticas y les va a dar un infarto, se van a volver a morir. No hagan esto, por favor. Entonces, ¿cómo quedaría? X va a ser igual a 1 menos Y sobre 3Y menos 6. ¿Ok? Y ya tenemos una expresión como la que teníamos originalmente.
Si se fijan, aquí hay un polinomio, acá hay otro polinomio. Aquí hay un polinomio y aquí hay otro polinomio. ¿Y qué hacemos? Dijimos que tenemos que seguir el mismo proceso para encontrar el rango como en el que usábamos para encontrar el dominio. O sea, encontramos el valor para lo cual el polinomio del denominador se vuelve 0. O sea, 3y menos 6 igual a 0. Y va a ser igual a 6 entre 3. Y va a ser igual a 2. El rango de la función van a ser todos los valores en y que pertenecen a los reales, tales que y tiene que ser distinto de 2. Y ese va a ser el rango de la función. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas de esto? ¿Nos puede venir un ejercicio en el examen de este estilo? Sí, para los de área 1. Área 1, es posible que los venga un ejercicio así, de que encuentren el rango de una función de este estilo. Los de área 2, no creo. Área 3 y área 4, definitivamente no va a venir nada de eso. A lo mucho les vendrá del dominio. Les va a decir, encuentra el dominio de la función. Y pues ya hacen las matemáticas sencillitas y listo. No, este 2 indica que la función, no sé cómo está escrita la función, creo que, bueno, la forma de una función típica, de la gráfica de una función de este estilo, es de la siguiente forma, Janet. Es una función que crece, 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 crece hasta el infinito. De repente, algo pasa. Se cae la función y ahora empieza a crecer por abajo. Tiene un comportamiento así medio extraño. Entonces, el dominio nos está diciendo que la función puede tomar todos estos valores, excepto este, en donde la función se cae. Es raro, Ana, es raro que venga algo así. Te digo porque requiere más matemáticas y a lo mucho lo que les pediría es el dominio. El dominio. No les piden el rango, porque es más complicado de encontrar. A los de área 1 sí es casi seguro que les venga algo así, si es que viene. Por eso se los comento. Ok, entonces, el dominio entonces serían todos estos valores. ¿Ok? Excepto donde la función se comporta de manera extraña. Y el rango es lo parecido. Sería este valor al que parece que la gráfica nunca está tocando. De hecho, nunca la toca. No me quería meter tanto en eso. Y este valor al que la gráfica nunca toca es igual a 2. Es este 2. Es el punto en el que la función se comporta de manera extraña. ¿Sí, Janet? Entonces, esto es lo que quiere decir. La función puede tomar todos los valores en y, excepto 2. 2 en el eje y. Vale. Eso se los comento como anecdotario.
Siguiente función, esta también no va a venir porque es una cuadrática. Y listo. Vamos a ver gráficas de funciones. Vamos a ver una pequeña introducción de qué es una gráfica y tipos de gráficas. Esto les interesa mucho. ¿Ok? Les va a ayudar más en el examen. Ahorita ya no voy a apuntar tanto. Entonces, por favor, pongan atención. Ya después revisan el video con más calma para que hagan sus apuntes. Entonces, gráficas de funciones. ¿Qué es una gráfica? Arriba tengo una definición formal de una gráfica, escrita con el formato, con las técnicas, con el lenguaje matemático formal que hemos estado viendo. Ya pueden leer un poquito de qué se trata, ya la pueden entender. Si no, se los explico. Dijimos que este es el nombre de la función, el nombre del conjunto. El conjunto se llama G de F. O sea, G de F es igual a gráfica de la función. Gráfica de F. ¿Cómo se define? Se define como esta cosa. ¿Qué es esto? Se le llama par ordenado. O sea, dos puntos. Un punto definido con dos coordenadas, X y Y. Un punto X y un punto Y igual a F de X. Se define como un punto que se encuentra en esta cosa rara que no hemos visto. Por eso es la definición formal de un plano cartesiano. Plano cartesiano. Se le llama R2. O sea, los reales en dos dimensiones. Los reales en un plano 2D, dos dimensiones. Entonces, la gráfica de una función son los puntos X, Y en un plano cartesiano, tales que X es un elemento del dominio, es un elemento que pertenece al dominio, y Y es un elemento que pertenece al codominio, o a la función f de x. Entonces, retomando la definición, una gráfica van a ser muchos puntitos. Eso es lo que quiere decir, traduciendo al cristiano. ¿Qué quiere decir esta cosa tan fea? Que una gráfica van a ser muchos puntitos que van a dibujar. Cuando se van uniendo, van a dibujar algo en un plano cartesiano. Estos puntitos son puntos definidos como pares X, Y. X, Y. X, menos X y menos Y. ¿De acuerdo? Van a ser muchos puntitos. Punto, 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 punto. Así hasta el infinito. Un montón de puntos. Eso es una gráfica. Son puntos. Entonces, existen distintos tipos de gráficas. Hay unas gráficas muy, muy, muy especiales que a simple vista tenemos que reconocerlas para saber cómo se comportan y cómo graficarlas sin necesidad de estar sufriendo cómo hacerlo. Una de ellas es una función constante. ¿Qué es una función constante? Es una función que siempre vale lo mismo. Constante, que vale lo mismo. ¿Cómo está expresada? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 3, es lo mismo que si yo tuviera en una gráfica una línea en el número 3
sobre el eje Y. Vamos a ponerle en color, en otro color. Desde la izquierda hasta la derecha, al infinito y más allá, siempre va a valer 3, siempre va a tener la altura Y igual a 3. Ajá. Siempre va a valer lo mismo. Siempre va a ser constante. Ujú. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los números reales. El dominio de esta función van a ser todos los números reales. Ujú. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuál va a ser el rango de esta función? El rango de una función constante va a ser exclusivamente el valor que está tomando la función. 3 en este caso. El rango de la función va a ser igual a 3. En el examen puede venir algo así y ustedes están quebrando la cabeza pensando, ¿cómo saco el rango de esta cosa? Muy sencillo, solamente toma el valor de la función y ya. Ese es el valor del rango. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los números reales. Uh-huh. El rango de la función va a ser, de forma general, K. ¿Qué es K? Cualquier valor. ¿De acuerdo? En este ejemplo, el rango es igual a 3. ¿Dudas de esto? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Es muy sencilla, ¿no? Trazamos nuestros ejes coordenados X, Y, nuestro plano cartesiano, ubicamos dónde está 4, en el eje Y, siempre va a ser en el eje Y. 1, 2, 3, 4, y chin, trazamos una línea. No, ahorita no noten nada, chequen bien lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, trazamos la línea en 4, y ya, esta es la gráfica de la función. No tienen que hacer absolutamente nada más. ¿Cuál sería el dominio? El dominio van a ser todos los reales. Siempre van a ser todos los reales para una función constante. Y el rango, el número 4. Es el único número aceptado como resultado para esta función. Es el único puré de la licuadora. Es el único licuado de la licuadora. Es la única salsa posible para esta licuadora. ¿Qué otra función tenemos? Las rectas, las funciones lineales, las que estábamos viendo hace un momento. Vimos esta función, f de x igual a x. Dijimos que esta era una función con una gráfica de esta forma. Una gráfica en la que la recta está dibujada a 45 grados. Va subiendo. Es una función creciente. Creciente. Siempre se nota si una función es creciente viéndola de izquierda a derecha. Si va subiendo, es creciente. Si va bajando, es decreciente. ¿Ok? Entonces, una función lineal es una recta. ¿Cómo va a estar la recta? La recta puede subir o puede bajar.
puede ser más inclinada, como esta, o menos inclinada, como esta. Más inclinada o menos inclinada. ¿De acuerdo? Buenas noches, Ana. Okay. Dice Miguel en el ejercicio anterior que si fuera -4, es que no lo viví, perdón. Si fuera -4, entonces ubicarías en dónde está -4 en el eje Y. Aquí. ¿Ok? -4. Y aquí estaría la gráfica de la función. ¿Sí, Miguel? Así sería. Entonces, regresando a las rectas, ¿cómo sabemos qué tanto va a subir, qué tanto se va a inclinar la recta? Vamos a usar algo que se llama la pendiente. La pendiente se representa con una letra M. Y esta pendiente nos va a decir qué tanto va a subir la recta, qué tanto se va a mover hacia arriba o hacia abajo. La pendiente nos va a dar mucha información. Es la variable que nos va a dar más información en toda la ecuación de la recta, en toda la función de la recta. Si tenemos una pendiente positiva, mayor que 0, entonces la recta va a crecer, la gráfica va a crecer. Por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a 3x, el número es positivo, entonces la recta va a subir, va a ir hacia arriba. Si tenemos una función f de x igual a -3, su signo nos va a indicar que la pendiente va a ser hacia abajo. ¿Okay? Aquí los signos nos están dando mucha información, muchísima información. ¿Qué otra información podemos sacar de una recta? Su forma general es esta. F de x igual a mx más b. Dijimos que m es la pendiente. Es el número que nos va a decir si tiene un comportamiento creciente o decreciente, si está desplazándose hacia arriba o hacia abajo la recta. B se le llama coordenada de origen. ¿Ok? Estos conceptos los vamos a retomar en geometría analítica, por si ahorita no los captan. ¿Ok? Pero sí es importante que los conozcan desde ahorita. Esta B, llamada ordenada de origen, nos va a decir en qué punto va a cortar la recta en el eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, si B es igual a 5, va a cortar en el punto 5 sobre el eje Y. A lo mejor la recta va a pasar por aquí o va a pasar por acá. Va a ser creciente o decreciente, pero siempre va a tocar el punto 5. ¿Ok? Si B es igual a -2, lo mismo. Forzosamente va a pasar por aquí, sobre el eje Y, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces ya tenemos dos valores que nos da mucha información sobre la recta, su pendiente y su ordenada al origen. Ahora, ¿qué tanto se inclina hacia arriba o hacia abajo? No es lo mismo una recta que está más acostada que una que va con un comportamiento, con un ángulo más abierto. Ajá. ¿Cómo vamos a determinar qué tanto? Esto nos lo va a dar el valor también de la pendiente. No solamente nos va a dar su dirección, también nos va a dar qué tanto abre. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos la función 2x más 4y
2x más 4. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos nuestro eje X de nuestro plano coordenado. Dijimos que B va a ser la ordenada de origen. B va a ser siempre el número independiente, que no tiene una X. La función, la forma general, es f de X igual a mx más B. M va a ser igual a 2 tercios y B igual a 4. Entonces, ubicamos dónde está 4 en el eje coordenado, sobre Y. 1, 2, 3, 4. Por aquí va a pasar la recta. No sabemos si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Todavía no lo sabemos. Pero forzosamente va a pasar en ese punto. Por ahí va a cruzar. Y ahora, el signo de M, el signo de la pendiente, ¿es positivo o negativo? Si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, va hacia abajo, perdón. Entonces aquí el signo es positivo, entonces sabemos que la recta va a ir así. Hacia acá. No sabemos si así, si en un ángulo más abierto o más cerrado. Pero sabemos que va a ir hacia arriba. Ahora, ¿con qué desplazamiento? ¿Cómo vamos a saberlo? La técnica es la siguiente. Vamos a tomar el denominador. El denominador, que es igual a 3. Y con este nos vamos a guiar para desplazarnos esta misma cantidad de unidades a la derecha. 1, 2, 3. Y el numerador nos va a decir cuánto vamos a desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. 2 unidades. 1, 2. Y en este punto vamos a trazar otro puntito. Unimos las rectas, unimos los puntos, y la recta va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo dejamos ahorita. Vamos a retomar esto, vamos a seguir graficando rectas. Ahorita fue como una breve introducción. Si tienen dudas, de una vez, muchachos. Y si no, lo vemos mañana, ¿va? No se preocupen, lo vamos a retomar. Vamos a ver con más calma. ¿Vale? Entonces, si no tienen dudas, hasta aquí las dejamos, chavos. Niños y niñas. ¿Va? Vale, pues. Descansen, descansen. Nos vemos mañana. También vemos mañana actualización, ¿va? Sí, mañana a las 9. Bonita noche a todos.